platicar con la doctora Indiana Torres Escobar. Ella es académica de la Facultad de Medicina de aquí de la UAP y nos tiene un cuestionamiento muy importante. La saludo con mucho gusto, doctora. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, Angie, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, doctora. Aquí intrigada por este cuestionamiento que nos está usted haciendo y de verdad, ojalá ahorita podamos desmenuzar esta parte, si se puede o no se puede confiar en todos los exámenes de laboratorio. ¿Usted qué opina sobre esto, doctora? Sí, el asunto es que en este momento hay como muchísimo estar confiando en los laboratorios. Yo creo que parte de lo que no me permite compartir, qué lástima. No da Uy, compartir, pero bueno, aquí el asunto es que sí nos es muy importante el saber cuándo podemos o no confiar en un determinado laboratorio. Esto es una situación que es absolutamente crucial, perdón, una cuestión que es absolutamente crucial el momento en que una persona va a realizarse entonces hay una serie de técnicas para poder definir si hay o no confianza en un determinado laboratorio. Nuevamente no se puede. Bueno, qué lástima. no se preocupe, La charlamos, situación, doctora. sí. La situación es que lo que hace que una prueba sea capaz eh, o la definamos como eficaz es su capacidad de identificar como positivo a quien realmente tiene la enfermedad, porque pues imagínate lo que es que tengamos a una que pues no le digan que tiene una enfermedad y es falsamente positiva, ¿verdad? Entonces, realmente es por el que prueba se como si la enfermedad existe, ¿sí? Y que no sea una falsedad. Imagínate te dicen, no sé, una enfermedad devastadora, te la dan como positiva y realmente no correspondía el que la enfermedad estuviera. Entonces, una prueba Y tiene cuando la luego necesidad de sucede eso, definir doctora, eso perdón que la como interrumpa. positivo a quién es. Perdón que la interrumpa. Cuando luego sucede eso, también puede afectar a la persona, al ser humano como tal, en cuestión psicológica, ¿no? Quizá no está tan mal esa persona, pero al recibir una noticia que posiblemente pudiera ser falsa, pues puede bajar su estado anímico y eso de alguna manera también le puede afectar. Claro, entonces por eso esta capacidad de positivas a quienes realmente son positivas conocemos como sensibilidad de una prueba. Y tenemos el caso contrario, lo que sucede cuando una prueba da como negativo a quien no tiene la enfermedad, porque pues ahí también tenemos otra situación. Imagínate lo que sucede si te dicen que no tienes la enfermedad cuando en realidad la tienes y por lo tanto no la tratas. Entonces, esto es lo que conocemos como especificidad y tiene igual importancia porque eh, eh, solo en la medida en que una determinada prueba tenga capacidad de decir realmente no tienes la enfermedad, no la trates. ¿No? Entonces, tanto la sensibilidad como la especificidad son dos elementos muy importantes que es lo que hacen que definamos que un laboratorio o un test, porque esto pues se aplica no solo para, no aplica el laboratorio para las distintas pruebas que se realizan de más, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que se conozca porque, pues, sí estamos
definiendo en todo momento, ¿no? Ahora con la COVID esto se ha hecho bastante más, nos pasamos hablando de las pruebas, pero lo cierto es que esto nos aplica en general para toda la vida, ¿cierto? Entonces, la sensibilidad y la especificidad son dos características de las pruebas que es importante que nuestra audiencia conozca para saber cuándo se habla de verdaderos positivos o de verdaderos negativos. Entonces, si es verdadero es porque realmente la prueba sí lo dijo y podemos confiar en que tenemos la enfermedad, y si es negativo verdaderamente en que efectivamente no hay enfermedad. Entonces, esto referido a lo que tenemos de las pruebas con el SARS-CoV-2, yo creo que es muy importante que le quede claro a todos nuestros televidentes y radioescuchas, porque se ha generalizado el hablar, ¿no? Yo que sé, de la reacción de polimerasa en cadena, que es lo que quiere decir PCR, o de la detección de ácidos nucleicos, que es lo que determina la NAT. Esta que es una primera prueba, lo que va a hacer es detectar parte del material genético del virus. Y ya sabemos que se va a realizar generalmente a través de un hisopado en la nariz, pero lo cierto es que también puede darse esta misma técnica a través de la boca, de la saliva, de lavados broncoalveolares o aspirados traqueales. Esto, por supuesto, en las personas que están hospitalizadas, aunque se prefiere no realizar porque esto sí produce mayor capacidad de transmisión del virus. El problema con estas pruebas de PCR, que son las que más se han generalizado, es que se necesita de un laboratorio especializado para poder realizarlas, y el tiempo de presentación de resultados se ha ido reduciendo a lo largo de estos 18 meses de pandemia, pero igual sigue siendo de 3 a 5 horas. Aquí sí es importante que tengamos claro varias cosas, y es que debe haber suficiente carga viral para que la prueba sea positiva. Ahora, de todas las pruebas de las que vamos a hablar, tanto virales como morales, lo cierto es que ninguna es exacta al 100%, y esto es una cosa que es importante que quede claro porque se confunde mucho el decir sí fui negativo, no fui positivo. Sí, pero es que todo depende en el momento en el que se realiza, el tiempo de exposición que una persona tenga es importante. Entonces, si tú te haces una prueba de PCR al día siguiente, a ver, está en contacto con una persona con COVID, pues no va a salir positivo, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo, porque además el hecho de que sea negativo no descarta la posibilidad de que se esté desarrollando el virus por esto del tiempo de exposición. Ahora, el otro de los problemas que tiene este PCR es que puede permanecer positivo mucho tiempo después de que la persona deja de contagiar y no corre riesgo de propagar el virus. Es decir, el virus puede ya no estar de forma que sea capaz de producir enfermedad. Entonces, esto es importante porque cuando pasa, por ejemplo, que una persona se pone en cuarentena porque estuvo en contacto con una persona, lo cierto es que si recibió un resultado negativo de la prueba, no quiere decir que no lo tenga, porque puede no haber estado presente en ese momento. Y esta prueba además es que puede continuar arrojando resultados positivos, y esto puede causar mucha confusión de decir sigo teniendo el virus, sigo estando enfermo. No, es un problema sobre todo de tipo laboratorial. Ahora, por el hecho de tener tanto tiempo de presentación, de que se demora en que se den los resultados, es que se empezó a utilizar otro siguiente tipo de prueba viral, que es la de antígenos. Aquí vemos que las estrellitas puestas ahí es que tiene mucho menos eficacia sobre lo que estábamos hablando antes de sensibilidad y especificidad. Estas son pruebas que van a detectar una proteína y se van a realizar también por hisopados
nasales, pero el resultado es mucho más rápido porque tenemos pues en 15, 30 minutos la posibilidad de saber cómo estamos. Pero también va a depender del el tiempo de exposición y cuando el virus está muy bajo no lo detectan. Entonces, esto hace que puedan darse más resultados falsos negativos, es decir, la especificidad que estábamos hablando hace un momento es bastante más baja. Para entender esto, lo que tenemos que ver es que todas las pruebas tienen un determinado umbral sobre el que pueden detectar algo, tanto el anterior, en el PCR como esto, hay un umbral, es decir, cuánto necesito para que sobre eso tenga yo un resultado positivo, y si no tengo el desarrollo de los virus en suficiente cantidad, pues no va a resultar el resultado positivo. Ahora, estas dos pruebas han sido las que más se están utilizando en este momento para efectos de detección, no así las pruebas de inmunidad humoral, que son aquellas que van a detectar los distintos niveles de anticuerpos, tanto IgG, IgM como IgA. Estas pruebas no se recomiendan si las personas están infectadas actualmente. Se realizan en sangre, tanto tomada directamente en una vena como a través de la punción de un dedo. Eh, para que realmente podamos confiar en los resultados que nos arrojan estas pruebas de inmunidad humoral, vamos a necesitar de 1 a 3 semanas después de haber estado en contacto con el virus. A partir del Doctora, una pregunta sí, en sí. este caso, perdón que le interrumpa. Si alguna persona ya está contagiada, tiene el virus, pero no lo sabe y se hace este tipo de prueba, ¿qué es lo que le sucede? ¿Cuáles son los riesgos? Que le salga un falso negativo. Es decir, que le diga que no está presente, y estas pruebas no sirven para diagnóstico. Estas pruebas nos Ujú. sirven para saber si realmente estuvimos en contacto con. El asunto es que necesitamos de tiempo para que se dé la positividad. Entonces, a partir del cuarto día, después de que tuvimos la exposición, entonces podemos detectar los anticuerpos IgM, que son los específicos para el SARS-CoV-2. Y estos van a Ok. alcanzar el pico, más o menos alrededor de 20 días después desaparecen. Los otros, los de memoria, que son los anticuerpos IgG, tardan más tiempo en aparecer, pero persisten elevados durante bastantes más tiempo. Entonces, esto es importante, entonces, que dejemos claro, nadie debe considerar esto como una prueba fehaciente, ¿no? Porque para efectos de diagnóstico, porque tiene tanto falsos positivos como falsos negativos. Si lo que queremos es hacer diagnóstico, el diagnóstico tiene que hacerse o a través de antígenos o de PCR preferiblemente. Ahora, con la Doctora, vacunación, una pregunta que nos están ahorita haciendo, ¿cómo podemos ¿sí? identificar la especificidad o la sensibilidad de cada prueba? Esto, esto no lo hace cada quien, digamos, esto no es que nosotros tengamos que definir, pero sino que son estudios laboratoriales que se presentan a gran escala para saber específicamente si podemos o no confiar para qué en una determinada prueba. Entonces, las estrellitas que se presentan, digamos, pasa porque ya se hicieron esas pruebas y sabemos que podemos confiar mucho más en los PCR o en la prueba de antígenos que en esta para diagnóstico. Por eso insisto, las de anticuerpos no nos sirven para hacer diagnóstico, nos sirven para saber si hemos estado o no en contacto. Y ahora con la vacunación se están utilizando bastante más porque pasaron de ser cualitativos, es decir,
sí estuvo en contacto, no estuvo en contacto, pero no nos dice cuántos. Entonces, si nosotros tenemos las plaquitas estas en donde se pone una gota de sangre y además el buffer que le sirve a la prueba y aparecen las rayitas, pues nos va a decir simplemente si hubo contacto, no hubo contacto. Nos va a calificar la situación, pero no nos va a decir en cuánto. Entonces, por eso se crearon dos nuevas pruebas de estas de detección de anticuerpos para cuantificar los anticuerpos. Sin embargo, la cuantificación de todos esos anticuerpos, lo que nos va a decir es simplemente cuánto levantamos, pero esto no quiere decir que ya con eso podamos considerar que estamos inmunes a la infección de COVID. O sea, basándonos en estos resultados, de ninguna manera podemos decir, ya no me va a dar. No, esto es muy importante. Por lo que decía, primero, los IgG, si bien se demoran más en subir, finalmente decaen. ¿Sí? El asunto es que para efectos de nuestra protección, tenemos tanto inmunidad de tipo humoral, es decir, la que se produce con estos anticuerpos, como inmunidad celular, que está dada por distintos tipos de células blancas. Estos linfocitos que están asociados con la inmunidad no están siendo medidos en este momento. Entonces, Ok. no es cierto que tengamos la posibilidad de decir, si tengo 2000, ya estoy protegido. Estoy protegido en el momento en que sé que los anticuerpos están presentes, pero ni sé cuánto tiempo, ni sé en qué magnitud. No sé si queda clara esta parte. Claro, claro. De hecho, entonces hay que tomar en cuenta cuáles son las pruebas que de alguna manera son un poquito más confiables por lo que usted nos comenta, la prueba del hisopo, de la PCR. Yo creo que es una de las más confiables en estos casos. Pues doctora, le agradezco de verdad mucho su participación y estaremos en contacto con usted para cualquier otra duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día.